Y nos vamos ubicando a medida que salen los niños, recuperamos la reverencia y el orden, el silencio, y nos vamos ubicando en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 1 y verso 31. ¿Ya salieron todos los niños? Los que iban a la iglesia al menos. Ok. Reverenciamos la palabra de Dios de pie y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según San Lucas, capítulo 1 y verso 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Repetimos el verso 33, vamos a leerlos todos en voz alta, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pueden estar sentados. Seguimos en el avance y el desarrollo de esta preciosa serie, Amando su venida. Estamos adentrándonos en lo que es el reino milenial, la vida plena. Hoy estamos tocando el punto número 3, que es como huerto de Edén, el título, como huerto de Edén. Estuvimos mirando que en ese reino milenial no va a haber presencia demoníaca. Fue el tema número 1. Comprobamos a la luz de las Escrituras que para comenzar esa vida que durará 1000 años en esta tierra reedificada y restaurada, no existirá presencia demoníaca alguna. No estará como estuvo la serpiente antigua cuando Adán y Eva comenzaron, porque será quitado de en medio la bestia y el falso profeta, y Satanás será asegurado por el Señor en un abismo atado y marcado para que no engañe a nadie durante esos 1000 años. El tema número 2, que fue la semana pasada, fue transformados, cuerpos incorruptibles. Estuvimos viendo también a la luz de las Escrituras cómo para ese momento ya hemos sido redimidos hace un tiempo y hemos sido transformados en aquel pestañear y abrir y cerrar de ojos. Y vimos con detalle cómo nuestros cuerpos ahora corruptibles serán transformados en cuerpos incorruptibles, cuerpos que no se envejecen, cuerpos que no están dados a pecar, cuerpos que no se enferman y cuerpos que no mueren. Veíamos versículos claves en 1 Corintios 15, como por ejemplo: tal el terrenal serán los terrenales y tal el celestial serán los celestiales. Y marcábamos la diferencia bíblicamente del hombre que hoy somos desde la caída de Adán, y de ese habla hombre terrenal, tales los terrenales, y del hombre que ahora comenzamos a ser y seremos, perfectamente
lo seremos cuando seamos redimidos, el celestial, que es Jesucristo, ¿ok? Redimidos por Jesucristo. Y allí explicaba que seremos conforme a Él es. Ahora comenzamos el número 3, el tema número 3, o el punto número 3 de este tema, de la vida plena, que es como huerto de Edén. Así le titulé, como huerto de Edén. Vamos a comenzar a ver a la luz de las Escrituras. Pienso que hoy solo vamos a ver una parte, no nos va a dar tiempo todo, porque es un tema, además de muy apasionante y hermoso, esperanzador, también tiene muchos detalles en diferentes libros de las Escrituras, y hoy por lo menos vamos a comenzar con algunos de ellos. Y quisiera que fuéramos un momento. Aquí está profetizando Dios a María, donde acabamos de leer, y dice que nacería de ella un hijo que llamaría su nombre Jesús, llamado Hijo del Altísimo, y que el Señor Dios Todopoderoso le daría a él el trono de David su padre, ya ligándolo proféticamente a la descendencia de la tribu de Judá, de la descendencia de Isaí y de David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Debemos nosotros contemplar que estamos viviendo el preludio, el anuncio o el inicio de lo que es el reino de Jesucristo, pero no estamos viviendo la plenitud. Estamos viviendo el comienzo, aquel anuncio que cobró vigencia desde que él y Juan el Bautista comenzaron a predicar y a decir: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Y comenzamos a ver que el reino de Jesucristo toma fuerza en aquellos que van teniendo la gracia de Dios y la determinación de, aún viviendo en este cuerpo corruptible y compartiendo esta tierra con huestes espirituales de Dios, que son ángeles, y huestes espirituales de maldad, que son demonios, aún tienen la determinación y la destreza de irse separando del pecado y apegándose a Cristo, y cada vez pareciera más que Cristo reinara en esas personas. Pero definitivamente, como dice la Escritura, es preciso que Jesucristo reine hasta que sean puestos todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y cuando habla de todos sus enemigos, que se los he explicado allí en Apocalipsis, dice que el postrero, el último enemigo que él vencerá luego del juicio ante el gran trono blanco, será la muerte. Ese será el último. Justo antes de vencer ese último enemigo, que será la muerte, para que ya no exista muerte nunca más para siempre, acaba de vencer al que quedaba de las huestes celestiales, de las huestes del infierno, que era Satanás, que había sido reservado, atado por 1000 años, y al cabo de esos 1000 años cumplidos se le ha permitido ser suelto. Él comienza a engañar por breve tiempo, y entonces el Señor termina destruyéndolo, quitándolo de escena y colocándolo, dice literalmente la Biblia, en el lago de fuego donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Y dice: y serán atormentados por los siglos de los siglos. Esto significa por siempre y para siempre estarán allí. Ya no tendrán lugar en la sociedad humana en donde vamos a vivir salvos con el Señor. Ya no tendrá lugar, porque ahora comienza en ese momento lo que dice el Espíritu de Dios a Juan, y nos lo dice a la iglesia, cuando él ve entonces descender la nueva Jerusalén del cielo, y el Señor le dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Esto tiene un significado muy profundo y trascendental, entre otras cosas. Luego lo vamos a ver a detalle, porque no es el tema de hoy. Tabernáculo significa el lugar donde Dios ha determinado tener su presencia entre los seres humanos, tener su presencia garantizada y perenne todo el tiempo allí con los seres humanos. Entonces, por eso en la ley había un tabernáculo hecho de manos,
que simbolizaba que la presencia de Dios estaba con ellos allí. Y la presencia de Dios estaba allí. Pero vendrá un tabernáculo, el cual es el tabernáculo perfecto, donde el Señor estará en medio de nosotros. Y es una razón más obvia por cual ninguna pestañita de Satanás o de las tinieblas podrá estar en ese lugar, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si nosotros vamos a la raíz, entendemos que cuando se encontró maldad en Luzbel, quien era un ángel de luz, y se encontró maldad en él, no se halló lugar en él para el cielo, porque no se halla lugar en el cielo para aquel que tiene algún tipo de maldad. Sírvanos esto a nosotros de ejemplo y de un objetivo trazado hacia dónde Dios nos está santificando, por qué nos está santificando, por qué el Señor nos está procesando. Como dicen Tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos está santificando? Porque para entrar al cielo tenemos que tener ningún tipo de maldad en nosotros. ¿Ok? Porque el que tiene algún tipo de maldad en el cielo, no se le halla lugar allá y es puesto afuera. Y fue lo que pasó con Satanás y sus demonios. Entonces allí ocurrirá el tabernáculo. Pero estamos en este comienzo, lo que va a ser el reino milenial. Y en esas etapas de la salvación y de los procesos donde esta tierra pasará y dará lugar a un nuevo cielo y a una nueva tierra, vivimos esta etapa magistral, que es 1000 años reinando con Jesucristo sobre la tierra. ¿Ok? Y allí esa profecía anunciada a María en el verso 33 ya lo está diciendo claramente: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Ok? Pero bueno, en el resumen que les decía, es para que entendamos, porque alguno razonable y humanamente puede preguntarse: si Jesucristo reina, ¿por qué hay tanta maldad? Y tenemos que entender los tiempos. Lo que explicaba hace un momento: Jesucristo reina, pero reina para aquel que ha determinado dejarse gobernar por él. Y todavía, hasta el día en que seamos levantados y transformados, aquellos que se dejan gobernar con él todavía tienen debilidades, imperfecciones, lo que el apóstol Pablo decía: aguijón en la carne. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Era un hombre totalmente entregado. Él le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que tú haga? Y el apóstol Pablo comenzó a obedecer al Señor en toda su dirección. Sin embargo, como vivía en esta etapa, vivía en un cuerpo que estaba vendido al pecado, y él se dio cuenta de eso, y es cuando expresa, guiado por el Espíritu Santo, aquello que es el pecado que mora en mí, allá en la carta a los Corintios, a los Romanos. Y entonces explica cómo es que, queriendo yo hacer lo bueno, a veces hago lo malo y todas esas cosas. Pero llegará el fin de esa lucha entre el espíritu y la carne. Llegará el momento en que un abrir y cerrar de ojos, la redención tomará toda su fuerza y seremos transformados. Y esto corruptible se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad, y esto impuro se vestirá de santidad, y será algo glorioso. Entonces, en este reino milenial, el Señor se asegura y nos los deja claro en la Escritura que no habrá presencia demoníaca alguna, y tampoco habrá para nosotros, si así permanecemos con Él, ni derrota, ni tristeza, ni aflicción. ¿Por qué? Porque ya no hay muerte, porque ya no hay enfermedad, porque ya no hay corrupción, porque ya no hay robo, porque ya no hay esas cosas. El Señor mismo estará allí reinando con nosotros durante 1000 años. Vamos un momento a la segunda carta de Pedro. Vamos a leer en el capítulo 3.
Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, esto es, en los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esto es, ¿dónde está esa promesa de que Cristo venía? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hago una breve pausa para señalar algo importante que allí el Espíritu Santo está hablando, y dice: esta gente que como ve pasar cientos de años, y esos cientos de años ha habido un pueblo cristiano que ha anunciado que Jesucristo viene, y no han visto que ya Jesucristo ha venido, se está burlando de esa promesa, ignorando ellos que una promesa similar, no tan grande como esta, pero similar, ocurrió en los días de Noé, donde Dios se arrepintió por la maldad que había en los seres humanos de haber creado al hombre, y donde Dios anunció que iba a traer un diluvio para acabar con los que habitaban la tierra, y donde Dios le dijo a Noé que preparara un arca en el cual él y su casa se salvase. Y el Señor trae la memoria y dice: estos hombres que se burlan de que cuando es que Jesucristo va a venir, ignoran que así pasó en aquel tiempo con muchos, que se burlaron de Noé, que se burlaron de lo que Dios le dijo, que se burlaron de su obediencia, preparando con esfuerzo y esmero el arca tal cual Dios la había descrito. Y por fin llegó el día del cual ellos se burlaban, y los cielos, las fuentes de los cielos fueron abiertas, y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches, y todos perecieron, y solamente se salvó aquel Noé, que creo que la palabra más suave que le dirían en señalamiento sería loco. Aquel loco Noé, solamente se salvó él con toda su casa, con su esposa, con sus hijos y las mujeres de sus hijos, y con un par de cada especie de animal creado. Y de eso Dios está trayendo memoria y está diciendo: acuérdense de que esto ocurrió, de lo cual también se burlaban antes de que ocurriera. Y así mismo les va a pasar a los que se burlan y quedaron fuera del arca, si hoy no proceden a Jesucristo. Y sigue diciendo: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el Espíritu Santo me permite tener en mi corazón en este instante un ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si esta promesa de la venida de Jesucristo se hubiese llevado a cabo en el año 1999, por ejemplo, para mi vida y para mi casa, para mi familia? Ninguno éramos cristianos consagrados.
Ninguno habíamos conocido así como estamos conociendo hoy a Jesucristo. Conocíamos un Dios de una religión que se nos había hablado de Él, pero tener una comunión con Él, haber nacido de nuevo a través del arrepentimiento, que nuestras vidas comenzaran a ser renovadas, santificadas y se viera el fruto de ese nuevo nacimiento y arrepentimiento, no había ocurrido. ¿Qué hubiese pasado para mí, para mi casa, si Cristo hubiese aparecido en las nubes en ese año 99? ¿Qué hubiese pasado? Lamentablemente no hubiese tenido esperanza. ¿Qué hubiese pasado para ti si todavía en esa época Jesucristo no había llegado a tu corazón? Pero aquí se está cumpliendo delante de nuestros ojos su palabra. Su palabra es preciosa, es cabal, es hermosa. Allí dice: no la tiene el Señor por tardanza, está operando en ello su paciencia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué pasó en el año 2001? En el caso mío, procedí al arrepentimiento por la gracia de Dios. Yo no sé en qué año te pasó a ti, pero quizás muchos están aquí conmigo y en esa etapa del año 2000 hacia acá llegó el día en que nos arrepentimos de corazón ante el Señor. ¿A cuántos les pasó por casualidad en esa etapa de tiempo? Wow, los demás son cristianos viejos, de allá de los años 80, 70. Toda una vida con Cristo. Yo creo que sí hay muchos así, pero hay muchos también que no levantaron la mano. Yo no sé por qué les da pereza levantar la mano. ¿O será que están inseguros de cuándo recibieron a Cristo? Daniel no creyó en los 70, él levantó la mano. Bueno, aquí hay un ejemplo, en el 89. Gloria a Dios. Ok. Entonces, seguimos. Pero aquí vemos lo que está ocurriendo. Día tras día, semana tras semana, gente está llegando a los pies de Cristo. Dios está tratando con los corazones. La gente se está convenciendo de que verdaderamente existe un Dios y que solo hay salvación en ese Dios llamado Jesucristo. Si nosotros notamos en la profecía que anuncia el comienzo de estos procesos que hoy estamos estudiando a detalle, dice: y daré señales en el cielo y en la tierra. Daré señales de fuego, de humo, de vapor de humo. Haré señales. Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver las noticias durante esta semana, pero cito algunas cosas que están ocurriendo ahora mismo. El incendio en Hawái, ¿cuántos se han dado cuenta? Y es un candelero y un humo que sube, y las cámaras captan desde lejos. Con dolor lo vemos y mucha tristeza como el humo sube, al punto de que la gente se ha tenido que tirar al mar para preservar su vida del fuego en el agua. ¿Cuántos han visto esa noticia? Hace 3 días, un terremoto en Bogotá. ¿No dijo el Señor: y habrá terremotos en diversos lugares y en diferentes partes? Hace un día, incendios en Canadá. ¿Cuántos vieron la noticia del incendio en Canadá? Seguidito del de Hawái. Humo subiendo también. No olvidemos hace quizás 2 años el de Australia. ¿Cuántos se acuerdan de ese? El humo subía. Las naciones todas, como hoy, estaban viendo cómo el humo sube. Ahora estoy viendo anoche y esta madrugada inundaciones en México. Inundaciones por un huracán. Las aguas corren por las calles como ríos, como si fueran ríos en sus caudales, pero están todo lo contrario, están fuera de sus caudales y están arrasando con todo. Y usted pare de contar todas las cosas que están ocurriendo ahora mismo delante de nuestros ojos. Me conmueve decir esto en este tiempo, porque estoy comprendiendo por la gracia de Jesucristo el tiempo en el que estoy parado y estamos parados. Cuando tus ojos vean estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está muy cerca, muy cerca. Y sigue diciendo:
nosotros, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Yo quisiera que leyéramos esto de nuevo al unísono, todos en voz alta, desde la coma donde comienza a decir cielos nuevos. Dice que esperamos según su promesa, 1, 2 y 3. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. No es para que nos burlemos de la promesa de su venida. No es para que dudemos de que Él viene porque se ha tardado. Se está tardando porque está operando paciencia. Se está tardando o se ha tardado un poco porque está esperando tratar con tu corazón y con el de muchos y decirle: entiende y míralo en las noticias, mira a tu alrededor, las señales que te dije, entiende que es una realidad. Corre a mis pies, dice Jesucristo, porque vengo pronto y vengo a salvarte. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. ¿Ok? Entonces, con esto, con este anuncio del Espíritu Santo, hacemos el preludio y nos vamos inmediatamente a Isaías capítulo 32. Vamos a comenzar leyendo allí. Isaías capítulos 32 y verso 1 y 2 dice: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. ¿Para qué reinará un rey? Dice la palabra: para justicia. Yo invito a todos aquellos que hoy sentimos indignación por la injusticia de los gobernantes y las autoridades en todas las naciones, aquellos que están haciendo leyes corruptas, aquellos que están trayendo como una ley buena el asesinato de niños comenzando en el vientre de su madre, llamado aborto, el que hombres y hombres se casen y mujeres se casen, dándole una patada por ellos a lo que Dios ha establecido, que Él hizo varón y hembra al ser humano para que ellos se casaran.
a los que mandan a meter presos, a aquellos que predican la palabra y dejan libres a aquellos que están anunciando y celebrando la perversión de estos días. Yo les invito a que toda esa indignación la pasemos por el filtro de la palabra de Dios y permitamos que el Señor nos las convierta en esperanza en nuestro corazón de lo que Él va a venir a hacer y va a traer. Olvídate de esperar gobiernos que vengan a obrar con justicia, porque conforme pasen los días, la maldad en ellos será mayor. Dios así lo ha anunciado. Y enfócate en que un rey y un presidente vendrá para hacer justicia, y el único que lo hará, y se llama Jesucristo, el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te invito a que te enfoques en eso, porque de otra manera estarás perdiendo el tiempo y tu esperanza va a perecer, porque los presidentes terrenales no hacen justicia. No están porque quieren ellos hacer la voluntad de Dios. Están allí porque Dios los permite, pero todos van a dar cuenta. Pero ellos no quieren hacer la voluntad de Dios, ellos quieren hacer sus propios deseos. Por eso se enfrentan. Por eso hay enfrentamientos por el poder. Por eso hay enfrentamientos entre nación y nación y dentro de las mismas naciones, porque ellos quieren, es lo que ellos quieren. Y vale la pena redondar para que me comprendas. Entonces aquí dice que para justicia reinará un rey, un solo rey, y príncipes, significa los que están en autoridad por debajo de ese rey, gobernarán. Presidirán es sinónimo de gobernarán en juicio, ¿ok? Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Qué es Jesucristo para nosotros? ¿Y qué va a ser Jesucristo para las naciones? Escondedero contra el viento y el turbión. No cualquier viento, el turbión es aquel que pasa arrasando con todo. Y cuando las cosas se estén arrasando, Jesucristo nos va a esconder de ese viento que está pasando arrasando. Y no va a permitir que nosotros suframos la misma suerte. Como arroyos de agua en tierra de sequedad. ¿Cuántos han salido a caminar con este sol y han sudado o han trabajado, y al rato de estar sin tomar agua, cómo nos ponemos con la sed? Que queremos bebernos un filtro de agua con bastante hielo, ¿verdad? Bueno, Jesucristo se presenta así, como ese refrigerio, como esa serenidad, pues, que nos puede generar eso. Como una sombra de gran peñasco en una tierra calurosa. ¿Ok? Allí está el anuncio del reino que está pronto a comenzar. Y vamos a ver a la luz del profeta Ezequiel, del Espíritu Santo a través de él, en el capítulo 36, cómo el Señor anuncia allí lo que comenzamos ahora a estudiar, lo que es el contraste entre la completa destrucción, asolamiento y devastación de esta tierra donde tenemos hoy los pies puestos. Hoy vemos esta tierra muy dañada, pero no se compara a lo que le va a ocurrir en esa etapa de la gran tribulación, luego de la iglesia ser levantada en aproximadamente 7 años. Pero aquí estas profecías que vamos a estudiar hablan de ese tiempo cuando termina la gran tribulación y Jesucristo viene a quitar de en medio a Satanás y establecer su reino. Y el Señor comienza a anunciar magistralmente el contraste entre una tierra arruinada, desolada y destruida en su transformación a una tierra reedificada, restaurada y muy bendecida, que Él le compara como el huerto de Edén. Y vamos a comenzar leyendo ahí Ezequiel capítulo 36. ¿Quién fue Ezequiel?
Fue un profeta de Dios. ¿Qué hace un profeta de Dios? Cuando Dios lo determina y quiere, anuncia las cosas que van a acontecer en el futuro. ¿Ok? Allí dice el capítulo 36, 37, 38 y 39 del libro de Ezequiel. Son 4 capítulos inéditos que tienen una conexión perfecta. Se nota en el estudio y el contexto que el Señor le estaba hablando a Ezequiel en ese momento, específicamente de estos tiempos que estamos estudiando. Y si nosotros notamos, hoy vamos a leer solo el 36 de Ezequiel y otros de Isaías. Nos vamos a dar cuenta que en el 37, luego de demostrarle cómo la tierra queda devastada y arruinada, y el Señor viene anunciando en promesa, ¿qué hace una profecía? Una de las cosas que hace una profecía es que orienta, que informa lo que Dios va a hacer, para que cuando eso ocurra, nadie le atribuya a Dios injusticia y todos digan: esto fue lo que Dios anunció. Pero también una profecía, cuando viene de Dios, trae consuelo, porque en la profecía Dios siempre da una salida y una esperanza. ¿Y cuál es el consuelo en esta profecía? Si se está anunciando una tierra que se va a ser devastada, que el Señor promete que luego de ser devastada Él la va a reedificar y va a venir a ser como un huerto de Edén. Esa es la esperanza y ese es el consuelo al que estamos llamados nosotros a creer. ¿Ok? Entonces dice: tu hijo de hombre profetiza. Y ahí en el capítulo 37 le sigue hablando el Señor del valle de los huesos secos. ¿Cómo es que esa mortandad el Señor levantará de allí vida en redención? Según su anuncio y según su promesa de salvación para Israel. Y sigue en el capítulo 38 y el 39 describiendo cómo será la guerra de Gog y Magog, anunciada en Apocalipsis, donde estamos hoy estudiando. ¿Ok? Entonces veamos aquí en esta parte el punto número 3, que es como huerto de Edén. Dice: tu hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto el enemigo dijo de vosotros: Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di: así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueses heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Yo hago una pausa para que entiendan. El Señor habla contra la soberbia de el anticristo y de todos sus aliados. El Señor habla en contra de la soberbia del diablo, cuando no porque él tuvo el poder para vencer al Señor, porque el Señor le dio permiso para poner sus pies en la tierra y ir a hollar a Jerusalén y hacer todo ese daño que hará por 7 años en la tierra en la gran tribulación. El Señor, repito, le dio permiso y está escrito y lo anunció. No es que el diablo va a hacer lo que quiere, es que el diablo va a hacer lo que Dios determinó que hiciera. ¿Ok? Porque nuestro Dios es soberano por encima de todas las cosas. Entonces él, haciendo lo que Dios quiere, se cree que es él quien lo está haciendo. ¿Cuántos van conmigo? Y viene y dice: no solamente Jerusalén me ha sido dada, no solamente el lugar donde estaba el templo del Altísimo, los lugares eternos también. Imagínense ustedes cuánta blasfemia, ¿no? Por eso dice la Biblia en anuncios de él, a través del profeta Daniel también lo dice, que él se le permitirá hablar grandes cosas y blasfemias contra el Dios justo y el Dios todopoderoso. Entonces Dios está marcando la sentencia que Él ya ha anunciado que va a hacer. Y dice: profetiza, hijo de hombre, lo que le voy a hacer a todas esas naciones que han hollado a Israel y que han venido a creer que son los dueños, aún quieren anunciar que son los dueños del reino de los cielos.
Por tanto, montes de Israel, verso 4, oí palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas. ¿Cómo están los pueblos en ese momento? ¿Cómo el Señor describe? Acuérdense que el Señor es cabal, ¿ok? Acuérdense que el Señor es claro y lo que Él dice tal cual, así como lo dice, así será. Entonces Él dice, vas a ver arroyos, valles en ruinas, asolamientos y ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso ha dicho Jehová el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría. O sea, ellos llegaron allí, ellos dijeron, somos los dueños de esto. Y comenzaron a llegar a otros pueblos y ellos dijeron, no, somos los dueños nosotros. Y comenzaron a pelearse a Jerusalén, y comenzaron a pelearse el templo y a pelearse todo. Porque ellos estaban, como decimos los maracuchos y los cañaderos, estaban de su cuenta, ¿verdad? Estaban de su cuenta porque Dios les permitió, para cumplir un propósito a través de ellos. Que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo, o sea, con rabia, con mucho odio contra la tierra de Dios, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Si nosotros notamos, el Señor habla de todo el odio que por décadas y siglos ha puesto Satanás en el corazón de los presidentes de diferentes naciones, al punto de que ellos se expresan y dicen: a Israel hay que execrarlo de la faz de la tierra. Yo los he escuchado, no me lo han contado. Decir: a Israel hay que borrarlo de la faz de la tierra, ¿ok? Pero ese odio se va a aumentar cada día en contra de ese pueblo, porque es el pueblo de Dios. Pero Dios va a hacer justicia en su tiempo. Ellos le van a hollar, ellos le van a destruir por ellos no tener en cuenta que Jesucristo es su Mesías. Pero el Señor en su momento va a hacer justicia. Y entonces dice: y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. ¿Qué va a ser edificada? Las ruinas. Piensen ustedes, un edificio en ruinas, ¿ok? Un edificio en ruinas es aquellos edificios que le colocan dinamita y determinan derribarlos. ¿Qué quedó? El escombro. Esas son las ruinas, ¿ok? Ahora imagínense ustedes no un edificio, sino ciudades enteras que están en ruinas. ¿Cómo entendemos estas ruinas? Porque el Señor nos los anunció durante todo el Apocalipsis en el soltar de las copas de la ira. ¿Cómo van a caer meteoritos? ¿Cómo van a caer estrellas del cielo sobre la tierra y van a destruir por orden de Dios? ¿Cómo el enemigo va a destruir gente, verdad? Y va a acabar con todas las cosas. Por eso entendemos esas ruinas, porque eso viene de ocurrir cuando vaya a entrar en vigencia este anuncio. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como
solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Otra característica del anuncio que Dios ha hecho, el bien que el Señor va a hacer en aquel tiempo. ¿Cómo será el bien que el Señor va a hacer y nos va a hacer en aquel tiempo los salvos? Cuanto nos hayamos podido imaginar que haya sido el bien en el principio, cuando Adán y Eva estaban allí en el huerto de Edén. No podemos decir con exactitud solo lo que la palabra describe, pero nos podemos imaginar por lo que describe la palabra que era algo hermoso. Habla de un huerto en Edén, de un paraíso donde había muchos árboles que daban el fruto que necesitamos para alimentarnos, donde no habían cardos y espinos, donde era una bendición, ¿verdad? Ese lugar. Y el Señor está diciendo, bueno, va a venir a ser mejor que al principio. Una de las cosas que yo te daría como argumento bíblico claro para decir que va a ser mejor, porque nosotros podemos decir, bueno, si el Señor lo va a restaurar y lo va a volver a hacer como huerto de Edén, va a ser igual y punto. ¿Por qué mejor? Y yo repito esto con mucho énfasis, porque esto nos da esperanza. En el huerto de Edén, donde estaban Adán y Eva, Satanás estaba allí, en la tierra. Pero en este paraíso o en este tiempo del reino milenial, Satanás no estará allí en la tierra. Ya eso lo hace bastante mejor, ¿sí o no? ¿Cuántos entienden? Vértale, qué tremenda diferencia, ¿no? Que esté y que no esté. Ajá, íbamos leyendo ¿dónde? Verso 11, ¿verdad? Y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová, y haré andar hombres sobre vosotros y a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y le serás por heredad, y nunca más le matarás los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Si nosotros analizamos, hoy Israel comete injusticias. Se ven las noticias cómo Israel, en respuesta a sus pueblos enemigos que les atacan, por ejemplo, los pakistaníes y esos pueblos que están alrededor tratando de poseerlos, lanzan ataques, y esos ataques matan mucha gente, ¿ok? Y ahí el Señor lo está describiendo y dice que por causa de Israel haber dado la espalda todo este tiempo, Él va a permitir que ellos pasen por toda esa prueba de destrucción. El tema es que Dios no se guarda nada y lo anuncia completo, y en un resumen Él dice, te tomé por pueblo, me desechaste, comenzaste a ser esparcida por todas las naciones, diste mal testimonio de mi nombre que era invocado sobre ti como pueblo mío, y por eso fuiste destruida.
pero luego yo te voy a reedificar, yo te voy a salvar. Y el Señor aclara: no lo voy a hacer por vosotros. ¿Cuántos iban leyendo conmigo? No lo voy a hacer porque se lo merezcan. No lo voy a hacer porque ustedes hayan hecho justicia y se lo merezcan. Lo voy a hacer por misericordia. Lo voy a hacer porque mi nombre está siendo invocado sobre ustedes y yo di una promesa. Está explicando Dios. Y os tomaré, verso 24, de las naciones, y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andáis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubrid de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que los limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. Y aquí viene lo más importante del tema de hoy, lo que viene a anunciar los siguientes versículos. Ahí nos puso el Señor en contexto. Ahí nos hizo entender por qué Israel le está pasando lo que le está pasando y le va a pasar lo que le va a pasar. Pero ahí nos hace entender también la promesa de que todo Israel será salvo, ¿ok? Y comienza a hablar de ciudades y de ruinas que serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada. ¿Qué va a ser la tierra asolada? Va a ser trabajada, ¿ok? Va a ser trabajada. En lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Es impresionante, pero en aquel tiempo se tendrá memoria de lo que ocurrió al principio y de donde Dios había puesto al hombre, en el huerto de Edén, nada más y nada menos. Esto aquí no está por casualidad profetizado por el Espíritu de Dios. Esto es que tiene el Señor plena conciencia de lo que nos está anunciando. Y esto nos llena de esperanza, porque he escuchado a algunos hermanos en Cristo decirme jocosamente: cuando el Señor venga por nosotros y yo entre en el cielo, al primero que voy a buscar allá es Adán. Y a lo que lo consiga, Pastor Carlos, le voy a dar una paliza. Porque, o sea, ¿qué es lo que me quiere expresar él, no, en su jocosidad? Bueno, yo no me lo voy a guardar más. Darío, ese fue Darío. ¿Dónde está Darío? Allá está Darío. Ajá. Bueno, porque ¿qué me quería explicar Darío? Vértale, por la culpa de Adán desobedecido, nosotros nos perdimos que nuestras mujeres parieran sin dolor. Y nosotros nos perdimos de que nosotros comiéramos guardando y trabajando la tierra, pero sin sudor y sin espinos y cardos, ¿verdad? Por culpa de Adán perdimos que nos había puesto el Señor en una tierra bendita, y el Señor maldijo la tierra por causa del pecado. Eso era lo que Darío me quería explicar. Él dice, él está convencido que, vamos a ver si Dios te va a dejar, que cuando entra allá en el reino de los cielos va a buscar a Adán para darle una pela. Ok. Y a Eva, ajá. Bueno, a Eva se la dejamos a Lorena. Entonces, ok. Entonces, ¿qué pasa? Que eso era un huerto de Edén hermoso y que me llena de mucha esperanza,
que en la Biblia lo que encuentro al respecto es que el Señor nunca destruyó el huerto de Edén, sino que la Biblia enseña en Génesis capítulo 3 que luego de que el hombre pecó, Él agarró al hombre y lo puso afuera del huerto de Edén. Dice que lo sacó, lo expulsó y lo colocó en la tierra de donde había sido tomado, ¿ok? Pero hay un límite en el huerto de Edén, y en el mismo tiempo que lo sacó, dice que colocó querubines que guardaran en el huerto de Edén el camino hacia el árbol de la vida, ¿ok? Entonces, si el Señor no nos ha hablado explícitamente de que ese huerto de Edén fue destruido para siempre, si el Señor nos habla explícitamente y dice: yo saqué al hombre porque pecó de allí, pero le puse unos querubines que guardaran, yo le creo a mi Dios, y yo sé que en algún lugar ese huerto de Edén está preservado por Dios y esos querubines, porque si el Señor lo dice en su palabra, allí está. Ahora, Dios anuncia a través del profeta, su espíritu viene sobre Ezequiel, le hace ver aquellos días y dice: después que encuentren esa devastación, yo la voy a reedificar, y la reedificación va a ser de tal manera que la gente le va a comparar y se va a hablar de ello como el huerto de Edén del principio. Entonces, Darío, vamos a bajarle 2. No tenemos que perseguir a Adán. El Señor Jesucristo nos dio la oportunidad de volver a entrar a ese huerto de Edén. Amén, ¿verdad que sí? Sí, pero cuando Darío me dijo eso, no había escuchado esto. Por eso es que Entonces, sigue diciendo. A ver, ¿en qué versículo estaba? Perdón. 35. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. En la Biblia no existe otro huerto de Edén. Lo puedes buscar por todas las concordancias. No existe otro huerto de Edén. No es que está hablando de otro huerto de Edén que hay por allí. Solamente en la Biblia, en la palabra de Dios, existe un solo huerto de Edén, ¿verdad? A ese se está refiriendo, a ningún otro, para que no nos quede duda. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado, oído. ¿Quién lo va a reedificar? El mismo que está dando el anuncio se lo toma como primera persona, que es Jehová Dios y su espíritu a través del profeta, y dice: yo lo voy a reedificar, yo lo voy a plantar, ¿ok? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. ¿Cómo lo vemos? Como una firma y un sello de garantía del Dios que conocemos como un Dios santo, santo, santo. Un hombre que dice la Biblia, un Dios que dice la Biblia que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, con el mismo poder, con la misma gracia, con la misma sabiduría, con la misma potestad en que el Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días y descansó al 7º, con ese mismo poder el Señor va a reedificar las ruinas. El Señor va a restablecer lo que estaba derribado. El Señor va a plantar. Otra vez Él va a plantar, así como le dijo a Adán y a Eva, supongo que nos dirá: he aquí les he dado toda planta en que hay fruto, y todo árbol en que hay fruto os serán para comer. Y en ese fruto ellos tienen su semilla. Y dice aquel entonces que Jehová Dios puso a Adán allí en el huerto para que lo labrara y lo guardase. No es que vamos a hacer unos holgazanes, monigotes, ¿cuál es la otra palabra? Haraganes,
sino que nosotros vamos a labrar y a cuidar lo que Dios nos ha puesto en la mano. Algo que Él mismo ha sido el arquitecto, algo que Él mismo lo ha plantado, ¿ok? Lo vamos a cuidar y nos vamos a alimentar de ello, pero con esa gran bendición que perdimos cuando Adán y Eva habían desobedecido. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué. Ya ese lo leímos, ¿verdad? Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en su fiesta solemne. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Ok? Allí comenzamos la introducción de cómo Dios anuncia esa reedificación y esa restauración. Si ustedes siguen leyendo, que hoy no es el punto, sigue profetizando y habla del momento en que levantará a todos esos israelíes muertos a manos del anticristo, porque cuando ellos vean al Señor en el aire, se cumplirá una profecía que está dicha: harán gran lamentación por él, porque mirarán al que traspasaron venir en las nubes. Al que traspasaron porque creían que era un hereje, ahora ellos entenderán, en verdad era el Mesías. Se arrepentirán en esa lamentación y entonces perderán su vida física para ser salvos. Eso quedará convertido en un valle de huesos secos, donde el Señor les resucitará como nos resucitará a los cristianos de la tumba. Como nos va a levantar el Señor, así en ese tiempo los resucitará a ellos y les dará la oportunidad de la salvación y la vida. Seguimos viendo la descripción de esta restauración y vámonos ahora al libro del profeta Isaías, en el capítulo 11. Ok, Isaías capítulo 11, y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Yo quiero hacer una pausa para explicarte lo que entendí. En este capítulo hay un breve resumen, muy breve pero muy trascendental, de lo que es el reino de Jesucristo desde que nació a través de una mujer aquí en la tierra. Y son estos primeros versículos hasta el 3 y hasta el 4, ¿verdad? Pero inmediatamente después de hablar de que Él juzgará con justo juicio y erguirá con justicia y esas cosas, dice luego que con el espíritu de su boca matará al impío. Ya comienza, de inmediatamente comienza allí, porque está hablando, repito, de un resumen de lo que ese Mesías haría, porque aquí lo estaba anunciando desde que Cristo hubiese nacido. Dice el resumen de su reino aquí en la tierra todo este tiempo, y comienza a hablar del momento cuando Él venga
en el caballo blanco y dice que encontrará a los ejércitos reunidos para guerrear contra él y que lo matará. ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Con qué los matará? Con el espíritu que sale de su boca, dice en Apocalipsis, ¿ok? Entonces aquí lo está anunciando en resumen, porque aquí va a ser un resumen completo, ¿no? Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se hincharán juntas y el león como el buey comerá paja. Quiero hacer una breve pausa. En este resumen de un capítulo muy corto, es tremendo, ¿no? El Señor va directo al grano, como ustedes quisieran que el pastor Carlos quizás predique, pero mi intención es enseñarles todo a lujo de detalles con la palabra, ¿verdad? Y no decir cosas así, no mostrarse lo que está en la palabra, porque esa es la base. Allí en ese capítulo comienza a hablar del reinado de Jesucristo que está vigente ahorita, en la manera que lo está haciendo. Habla de cuando venga y con el espíritu de su boca mate al impío, y comienza a hablar inmediatamente del reino milenial, que luego de bajar en el caballo blanco y matar al impío, él establece. ¿Ok? Y esto es lo que comienza a anunciar. Habla de una manera hermosa. En estos días yo no sé si esas son las palabras. Me imperdonan mi falta de no sé, filosofía o no sé. Ustedes saben que yo soy como Pedro, pescador. Pero de esto es cuando yo les decía hace unos días que el Señor le quitará la fiereza a la fiera. Algunos eruditos estudiosos que estén aquí me puedan decir: pastor, se dice mejor de esta forma. Lo acepto, me lo dicen para yo tomarlo. Pero creo que me entienden, ¿verdad? Y aquí lo sella, este punto lo sella, que el león como el buey comerán paja. Vamos a detenernos un momento allí. El león, a comparación del buey, comerá paja. O sea, el buey simboliza a los ganados, las vacas, los bueyes, los búfalos. Todos ellos comen paja. Ellos no son carnívoros, ellos no comen carne, se alimentan de paja. ¿Ok? Son herbívoros. ¿Ok? Ajá. El Señor dice en ese anuncio que va a haber un momento donde los animales carnívoros ya no serán carnívoros. Ellos no van a devorar a otro. Allí se corta lo que se ha llamado la cadena de la evolución, ¿es así? O la cadena alimenticia. La cadena alimenticia, perdón. Ajá. Perdón. Entonces, acuérdense que soy pescador y me cubren en amor, ¿no? Si cometo errores en mis palabras. Importante es la esencia, ¿ok? Ajá. Entonces, se corta esa cadena alimenticia porque ahora ningún animal va a devorar a otro. Esto es una cosa tremenda, porque el Señor no comienza allí hablando de nosotros y nuestra maldad. En esta parte por lo menos comienza hablando de los animales, para que nos quede claro lo siguiente. Si el Señor le quitará, por ejemplo, hay gente que dice: no, yo tengo de cachorro un tigre porque lo crié desde chiquito, y como lo crié desde chiquito no nos ataca. Hay mucha gente que los tiene. Otros dicen: yo tengo de mascota una serpiente tragavenado porque no es venenosa y no nos ataca, ¿verdad? Hay otros que dicen: yo tengo un Rottweiler. Muchachos, ¿tenés un Rottweiler? Sí, pero como yo lo quiero desde chiquito no nos ataca. Y el maracucho dice: a lo que se acuerde que es animal acaba con vos. ¿Cuántas veces lo han escuchado? A lo que se acuerde que es un animal, se te viene en contra y te mata, dice la gente, ¿no? Y eso ha ocurrido muchas veces. Ok. Pero si Dios redimirá y restaurará la manera de ser de los animales al punto de que ya ellos no serán fieras, ¿verdad? De que ya ellos no se comen al otro,
sino que se alimentan todos de paja, ¿verdad? ¿Cuánto más no lo va a hacer en el corazón de nosotros los seres humanos? ¿Sí o no? Entonces, algo tremendo. Ajá. Perdón, alguien más o menos. No, perdón, hermano Lirio, no lo escucho bien. Ok. Entonces, allí dice que el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. A ver qué nos aporta el hermano Lirio. Dios le bendiga, hermano. Lo que pasa es que esto va a ser como al principio. Cuando Dios crea al hombre, que los animales los creó herbívoros, ellos no eran carnívoros. Por eso ni el león ni los tigres se comieron a Noé ni a los animales, porque todos eran herbívoros, todos se alimentaban de paja y de fruta, no eran carnívoros. Por esa causa ellos no se comían, y eso se va a repetir para ese tiempo. Gracias, mi hermano. Lo que el hermano Alirio está diciendo es totalmente bíblico. Se los digo bíblicamente, y dice: cuando vino la sentencia por el pecado en aquellos días, el Señor dijo así a ellos, a los primeros hombres, les dijo así: si alguien mata a su prójimo, de la mano del animal demandaré la vida del que mató a su prójimo. No sé cuántos lo han leído, yo lo he leído. ¿Qué está diciendo? Una sentencia donde ahora, por causa del pecado del hombre, la fiera es fiera. No es un animal pacífico, sino que fiera. Eso se restablece, lo que Dios nos está diciendo al hermano, a través del hermano Lirio, dándole fuerza a esto, ¿no? Entonces vuelvo a repetir el verso 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. ¿Ok? Todos, ahí hay, el Señor toma uno de los animales más feroces que existe, el león, y carnívoro, ¿verdad? Lo toma como ejemplo para que nos quede ya por sentado sobre toda la raza de los animales, sobre todos los animales. De allí va a ser quitada la fiereza de ellos. ¿Ok? Ahora va a haber una armonía y una amistad plena entre ellos. Animales que antes se perseguían el uno por el otro para comérselo, ahora ellos se apacientan juntos, comen juntos, se acuestan juntos, hacen su vida juntos. ¿Ok? Están tranquilos, no hay ningún problema. Así va a ocurrir en todos los animales. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Ok? No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aquí hay dos cosas inéditas, tremendas, hermosas. Número uno, bienvenida. Número uno, no toma el ejemplo de un adulto, lo toma de alguien más vulnerable, un niño, un recién destetado, un bebecito, ¿verdad? Podrá jugar donde tiene el huequito, la entrada a la serpiente, para allí dormir y vivir. Podrá jugar allí, y ella no tendrá maldad para hacerle daño. ¿Ok? Allí existe una liberación total, en el sentido de que la serpiente ni hará daño físicamente de picarle, ni hará daño espiritualmente cuando como Adán, cuando como Eva. ¿Se acuerdan? Que el diablo entró en la serpiente y vino y le habló a Eva y la engañó.
¿Por qué esto se dará así a plenitud? Porque he explicado muchas veces que Satanás será quitado, que él no estará allí, y esto es algo muy importante. No estará allí, ¿ok? La vida será plena. Se cumplirá a cabalidad la promesa que Jesucristo dijo en un versículo cortiquito. Juan capítulo 10 y verso 10. El enemigo les vino a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿ok? Allí se cumplirá a plenitud. No ahorita se cumple a plenitud, se cumple en nuestro espíritu, se cumple a través de la fe y confianza que tenemos. Pero ¿cuándo se cumplirá a plenitud? En ese día, en ese tiempo, donde todo sea restaurado a la originalidad del principio. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Qué es un pendón? Un pendón es algo que se levanta como una bandera, ¿no? Un estandarte, ¿ok? Se levanta sobre el nivel de donde estamos nosotros, un poquito más alto, para que resalte y se vea. Y anuncia que Jesucristo va a ser así. O sea, habrá un solo rey, un solo presidente a cual la tierra mirará. Uno solo, Jesucristo. ¿Ok? Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamad, y en las costas del mar. Y levantarán pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Vuelvo a hacer una pausa, y entendemos aquí cómo está concentrado un anuncio del Señor para ese tiempo, desde los tiempos de ahora de Jesús, incluso para ese tiempo. Y vemos cómo el Señor recuerda en medio de la conversa y la profecía al profeta, que obviamente es para nosotros, recuerda: voy a herir el Éufrates, voy a herir el río que está allá, lo voy a secar para que puedan pasar por él con sandalias, para que puedan pasar por él a pie. Ok, en un momento el río se secará, será herido por Dios y se secará para que pasen los enemigos y se acumulen en el valle de Megido, que es Armagedón, y se cumpla la profecía y el Señor allí los destruya. Pero también en un momento estará seco para que el remanente de Dios que está en la tierra pase hacia ese lugar con plena libertad. Y miren cómo lo dice el verso 16: y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Cuántos quisieron? ¿Cuántos han dicho: ay, ve, quién hubiese visto cuando el Señor abrió el mar rojo y lo separó en dos y su pueblo pasó? ¿Quién hubiese visto eso? Bueno, yo te digo, lo vamos a ver otra vez similar. No va a ser el mar rojo, pero sí va a ser ese gran río. Sabes que hace unos meses estuve estudiando un poquito acerca del gran río Éufrates, así se le llama, el gran río Éufrates, porque no es un pequeño río, es un río muy grande, o sea, él nunca se había secado, él siempre tenía afluencias de agua. Lo que está ocurriendo es algo inédito, la palabra de Dios se está cumpliendo, y quiero dejar un precedente que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Si usted me pregunta: pastor, ¿ya el ángel hirió el río? Yo le digo: no, según el orden
cronológico que Dios lo anunció a la iglesia a través de Juan. En el Apocalipsis el Señor no lo ha herido como aquel día que lo herirá el ángel que tiene la potestad. Pero sí es un anuncio, porque ya el gran río Éufrates se está secando. ¿Por qué les digo esto? Porque si de repente mañana o dentro de unos días todavía Cristo no ha venido y de repente hay una vaguada o una lluvia grande y el río se llena otra vez, no venga el enemigo a robar tu fe y a decir: ya estaban diciendo que el Señor había secado el río y ahora está lleno de agua otra vez. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo, ¿ok? Todo tiene su tiempo. ¿Se está secando? Sí, es una realidad. Es Dios tan misericordioso que yo lo veo así. Él está dando como un adelanto. Miren, sí soy capaz de secarlo, ¿ok? Pero ¿es el momento donde el ángel ejecutó? No, porque el punto de quiebre donde todos los ángeles, en el orden que Dios lo ha determinado, comiencen a soltar su juicio sobre la tierra, va a ser cuando la iglesia y el espíritu sean levantados. La Biblia dice: y el espíritu y la iglesia dicen ven. La Biblia no dice allí en la revelación a Juan y la iglesia dice ven solamente. Dice: y el espíritu y la iglesia dicen ven, ¿ok? Por algo el Señor lo dejó así. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Los que todos nosotros vivimos esa alabanza en agradecimiento cuando el Señor nos liberta de tremendas pruebas y problemas. Pero los que vivirán esta alabanza con más pasión y gozo serán nuestros hermanos israelitas. El día que su ceguera sea quitada, aunque como por fuego, y sus almas sean redimidas para Dios, el cual es el anhelo de ellos, y nos hagamos un solo pueblo para estar juntos con el Señor, ese día será maravilloso. ¿Ok? Vamos también a estudiar Isaías capítulo 65, pero no lo vamos a hacer hoy. Vamos a acercarnos ya a la conclusión del día de hoy y luego seguimos con este estudio. Restauración ecológica. Restauración ecológica. En lo que leímos hasta ahora, voy a hacer un breve resumen. Nosotros encontramos claramente en las Escrituras que Dios en ese tiempo, para que en ningún momento nosotros estemos como que no sabemos qué va a pasar, cuando veamos que todas las cosas sean destruidas, vamos a decir: ¿y ahora en dónde vamos a habitar? Pero bueno, vamos a estar con el Señor, pero lo explico de alguna manera para que se entienda. Pero el Señor dice que van a haber ruinas de ciudades, ruinas de campos, ruinas de arroyos. Todo va a estar en ruina, pero Él va a hacer una restauración ecológica. Y yo quisiera que viéramos algunos ejemplos. Uno es el siguiente. Cuando Dios hizo al ser humano, a Adán y a Eva, y los puso allá, Adán y Eva no morían, por lo tanto tampoco se enfermaban. Eso era así hasta el momento en que ellos pecaron. Cuando ellos pecaron, todo cambió. La advertencia que Dios les había hecho cobró vigencia, la muerte entró, por lo tanto la enfermedad o las enfermedades. Y así por años esto quedó bajo esa sentencia hasta el gran día que Jesucristo el Mesías, el Salvador, nació allá
Belén de Judea. ¿Y qué fue lo que vimos en sus primeros días? Jesús caminaba por las calles y encontraba, por ejemplo, ciegos de nacimiento. Y a los ciegos les devolvía la vista. Y había nacido ciego. Y encontraba una mujer con flujo de sangre 12 años y la sanaba. Y encontraba algunos que no caminaban, que estaban echados en el suelo, y los levantaba también. Inclusive resucitó personas que habían fallecido, como la hija de Jairo, como Lázaro, por ejemplo. Entonces nosotros vemos el anuncio de Juan el Bautista, y él era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan, estando en un sitio, no recuerdo bien, creo que ya detenido o preso, manda a sus discípulos a preguntar a Jesús que si él era aquel que había de venir. Y Jesús le envía la siguiente respuesta: vayan y díganle a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres es anunciado el reino de los cielos. Esta respuesta, valga la redundancia, respondía a la interrogante de Juan, porque Jesús sabía que Juan le conocía su palabra y lo que él vendría a hacer. Entonces nosotros vemos que Jesús dio un adelanto de la restauración de las cosas. Una restauración que inclusive bajo su ley medianamente pierde vigencia, porque el Señor a mí me ha sanado de enfermedades, y yo he visto al Señor sanar a gente de enfermedades, incluso enfermedades terminales. Yo he visto cómo el Señor les ha sanado de cáncer a personas, por ejemplo. Pero aún está una ley divina que dice que está establecido que todos los hombres mueran una vez, y luego de ello venga la redención y el juicio. ¿Ok? Entonces, pero es un adelanto de que Dios tiene poder para restaurar a su estado natural las cosas. Como este hombre nació ciego, si Dios los había hecho para que vieran, Adán y Eva veían. Jesucristo le devuelve la vista. Los discípulos le preguntan: ¿por qué nació ciego? ¿Por los pecados de él o por los pecados de ellos? Y Jesús le responde: no, en este momento no es por eso. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, los milagros que Dios está haciendo hoy a través de nosotros como iglesia, y que va a seguir haciendo hasta su venida de una manera contundente, son un adelanto a la creación de que y a nosotros mismos, de que el Señor va a restaurar, tiene el poder de restaurar las cosas. Entonces, en este momento hablamos de milagros que los físicos tienen caducidad, pero el milagro que hoy ocurre en el ser humano, que no tiene caducidad, que nunca termina, que cada día que pasa cobra más vigencia, es el milagro del arrepentimiento, el nuevo nacimiento y la vida eterna. Porque este milagro es el que nos va a llevar a nosotros estar aptos para este día de la redención, para ser levantados por el Señor al cielo, para venir con Él a establecer justicia y un reino de 1000 años en la tierra restaurada ecológicamente, y para luego pasar victoriosos el juicio ante el gran trono blanco y la entrada a la nueva Jerusalén. Así que en esa restauración ecológica, cuando tu razonamiento te trate de pasar factura, cuando las personas te digan: no, mijo, esto se lo llevó quien lo trajo. A lo mejor le preguntamos: ¿y quién lo trajo? Y no saben. Entonces, ¿cómo saben quién se lo llevó? ¿Y cómo es que se lo llevó y todavía está? Bueno, un poco de cosas, ¿no? Pero lo que les quiero decir es: cobremos conciencia. Dios nos está abriendo el entendimiento, nos está bendiciendo, ¿verdad? Y digamos, quizás mi razonamiento dice: no puede ser. Pero inclusive Dios ha dado pequeñas muestras, y les voy a dar un ejemplo más. Por gustarnos lo de la pesca, lo de la cacería y los campos, uno más o menos dentro de la medida de lo posible está pendiente de esas cosas. Y cuando en víspera, en poquito tiempo antes de que comenzara la pandemia del COVID-19,
veíamos cómo muchas especies se habían escaseado. Hablábamos de sitios donde íbamos a pescar y casi no había pescado, y hablábamos de sitios donde íbamos a cazar y casi no había cacería, y así, ¿no? Luego viene lo del COVID-19 y comienza lo que fue la cuarentena. Nos encuartelaron al mundo entero. Impresionantemente comenzamos a ver osos, leones en las calles de España. Yo no sé cuántos se acuerdan de esa noticia, yo les presté atención. Animales de la selva agarrando las calles de las ciudades y multiplicándose los animales. Posterior a eso comenzamos a ver pescas como la pesca milagrosa. Vimos aquí en las costas de La Guaira, en las costas de Punto Fijo, pescas en Aragua, pescas donde eran cientos y miles de peces. Comenzamos a ver, inclusive creo que pasamos un video como muestra de las señales, por allá en los países de Oriente, es una calle así, un camellón como de arena, un desierto, y los peces caminando en la arena, millones de peces saliéndose. Y uno puede decir, o sea, el Señor hasta en eso nos ayuda y nos dice, si tienes un poco de problema con creer cómo hice sobrenaturalmente el mundo cuando comenzó, en 6 días apenas lo hice todo, el Señor nos podría decir, en 2 años hice que se multiplicaran de nuevo los animales, los peces, y los animales cogieran las calles de las ciudades. ¿Qué es lo que es imposible para mí? Nos podría decir el Señor. Pero en fin, que no tengamos ninguna duda de lo que Dios nos está anunciando y de que pongamos nuestra mirada, como lo hicieron los hombres de fe en Hebreos capítulo 11 explícito, en el galardón. ¿Ok? Viene un galardón grande que no se compara a esta vida. ¿Quién desea ver días buenos y ver largos días de vida y tener paz y bendición? ¿Quién desea? Ponga su mirada en Jesucristo, porque el que pone su mirada en Cristo, son para ti, Señor, nuestras alabanzas, son para ti nuestros aplausos. Bendito sea tu nombre. Gracias, gracias, porque el que pone su mirada en Jesucristo, es verdad que dejará de hacer muchas cosas en esta corta vida de 80 años, pero la guardará para vida eterna. ¿Ok? Para vida eterna. Como comienzo, esa salvación adorando al Señor en el cielo y esos 1000 años en una tierra renovada y restaurada, donde toda justicia se ha de cumplir y nadie podrá levantarse con cordura y decir, ajá, entonces sin yo haber tenido culpa, sin no haber sido culpa de Adán y de Eva, yo perdí vivir en una tierra sin maldición, yo perdí vivir en una tierra sin muerte. Eso se acabó. Lo que en un hombre pecador como Adán perdimos, en un hombre santo y perfecto, el Hijo de Dios Jesucristo, lo recuperamos y tenemos la oportunidad de vivir allí 1000 años con el Señor, con una restauración ecológica magistral y perfecta de todas las cosas. Serán unas vacaciones tremendas. Me gusta mucho meterme en el mar. Estaba estudiando un poco y dice que el mar no existía, pero hablando ya de la otra etapa que es la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Todavía aquí existe. Entonces, a veces uno se preocupa, no vaya a hacer que un tiburón por ahí le pegue un mordisco. Y siempre uno se encomienda a Dios, ¿no? Pero qué tremendo que si el león y el buey ya no comen carne, el tiburón tampoco va a comer carne. Supongo que se alimentarán de algas, no lo sé. Pero lo cierto es que no solamente los delfines serán nuestros amigos, los tiburones también. Y entonces tendremos paz en toda la tierra, en todos los aspectos. Y yo hablo de estas cosas que para algunos puedan ser triviales, pero tienen un significado bien, bien tremendo cuando Dios toma a los animales y dice que será quitada esa maldad, que será quitada esa fiereza y que habrá paz en toda la creación, tanto seres humanos como animales. Entonces de repente veamos a Darío encaramarse en un tiburón y el tiburón le da colitas y no se lo come, ¿verdad? Allá está Darío.
y al pastor Gerardo subirse en caballos y no le va a doler la columna, porque ya son cuerpos incorruptibles, ¿verdad? Y yo voy en otro caballo con vos, y si mi hermano Joel se va con nosotros también, porque nos gusta eso, y vamos allí, ¿verdad? Allí no nos va a dar dolor de columna. A Dios la gloria, pero son cosas pequeñas entre tantas que Dios va a hacer, que no dejan de ser importantes. ¿Sabes que a veces me he preguntado, Señor, tú sabes cuánto me gusta la naturaleza, tú sabes cuánto me quisiera ir para la playa o a pescar, pero no me da tiempo porque estoy haciendo esto y esto? Y el Espíritu Santo me ha calmado diciéndome, tranquilo, no hay ninguno que haya dejado casas, padre, madre, tierra, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este sistema y en el venidero la vida eterna. Si te falta el tiempo en esta vida, acuérdate que el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En Cristo está escondida nuestra vida. Y lo que no nos dé tiempo, ¿sabes qué quisiera conocer? Grecia. Veo las fotos de las playas de Grecia. ¿Cuántos quisieran ir para Grecia? ¿Cuántos han visto las fotos de Grecia? Ok, soy transparente, ¿no? ¿Para qué? Y decimos, ojalá pudiéramos ir para allá, qué belleza, ¿no? Bueno, si no me da tiempo en esta vida de 80 años, en los 1000 años le pido al Señor, Señor, permiso, quiero ir a conocer Grecia. Y de repente nos vayamos juntos para allá unos cuantos. Bueno, a Dios la gloria. Todo será restaurado. Dice, para finalizar, Apocalipsis capítulo 22. Desde el verso 6. Con esto hoy terminamos parcialmente. Y en la próxima clase lo estaremos viendo en el capítulo 65 del profeta Isaías y quizás otras escrituras. Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cómo le dijo? Son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Te das cuenta que nombra a los profetas? Y dice el Señor, el que domina los espíritus de los profetas: Ezequiel, Daniel, Jeremías, Oseas, Malaquías. El Señor que domina el espíritu de esos profetas, ¿verdad?, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Lejos, pronto. He aquí, en mi Biblia dice con letra roja, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Tenemos que ser muy celosos, porque Dios es celoso en cuanto a esto. Imagínense, Juan está viendo un ser del reino de los cielos, un ángel. Y Juan, siendo un hombre fiel a Dios, se confunde. Y por poco no, comenzó a hacerlo, se tiró de rodillas para adorar al ángel. Pero el ángel mismo, que es un ser celestial enviado por Dios, no se lo permite. Le dice, no puedes adorarme a mí. Yo soy similar a ti. Al único que se adora es a Dios. Y lo levanta y le dice, adóralo a Él. Él es el que te ha enviado, en pocas palabras, Él es el que te ha enviado el mensaje. Adora a Dios. Así que no hay otra cosa que adorar. Solo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son uno solo. ¿Ok? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía.
He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿De qué está hablando? Del árbol de la vida. ¿Ok? Si ustedes estudian el contexto de las Escrituras, el árbol de la vida aparece por primera vez en Génesis capítulo 3. ¿Ok? Dentro del huerto de Edén, en el paraíso. Por eso les digo con toda certeza, ese árbol de la vida está intacto. ¿Ok? Y aquí el Señor está lanzando una promesa. También lo hace a una de las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Ok? Entonces, cuando pasemos la prueba de la santidad, cuando pasemos la redención, cuando el Señor nos haya redimido, Él nos dará derecho a comer del árbol de la vida para vivir para siempre, para que se corte la sentencia dada a Eva y Adán de que el hombre muere y ya no muramos, y para que luego entremos a la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Iglesia, yo quiero que prestes atención. En este pasaje bíblico pone con E mayúscula a ambas personas. Aquí está hablando el Espíritu y la esposa. Y al que coloca primero, que le dice al Señor Jesús ven, es al Espíritu. ¿Ok? Y el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. No importa, te dice el Señor, si hasta hace un momento estabas pecando. No importa, te dice el Señor, si hasta hace un momento estabas haciendo lo malo, lo oscuro, lo indebido. Si estás oyendo estas palabras y quieres beber gratuitamente del agua de la vida, ven a mí, dice el Señor Jesucristo. Ven a mí para darte a beber de esas aguas de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Se dan cuenta en medio capítulo cuántas veces el Señor dice: he aquí yo vengo pronto, ciertamente vengo en breve? ¿Se dan cuenta? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Señor, gracias por esta palabra que nos quita una parte de la venda que había en nuestros ojos, que nos comienza por la gracia de tu Espíritu Santo a hacer entender y adentrarnos en parte de lo que será esa gloriosa salvación que has preparado para nosotros. Dios mío, gracias porque son cosas que están escritas en tu palabra para que las conozcamos y pongamos en ello nuestra pasión, pongamos en ello nuestra fe, nuestra confianza en que tú las has anunciado, y por lo tanto a cabalidad todas estas cosas vienen. Yo te pido que cada día nos ayudes a creer por medio de esa fe que nos diste, para creer en ti, un Dios sobrenatural,
y en tus obras, que son obras sobrenaturales. Y te pido que ayudes al que no ha creído, al que siente que sabe que tú eres la verdad, pero no tiene la fuerza para caminar contigo. Así como un día nos las diste a nosotros, yo tampoco las tenía. Tú nos diste la fuerza, así yo te pido fuerzas para ellos. Que los bendigas, que los ayudes y que ellos puedan levantarse a tiempo a tomar esta salvación tan grande. No vale la pena jugar al pecado. No vale la pena jugar al riesgo de perdernos. Vale la pena atender a tu voz, enamorarnos de estas cosas y prepararnos, porque tú dices: ciertamente vengo en breve. Y que conociendo estas cosas nos vayamos enamorando de ellas, vayamos teniendo argumentos dados por ti para decirle a nuestra alma y a nuestro corazón: ¿por qué quiero que Jesús venga? ¿Por qué le digo con sinceridad: ven, Señor Jesús? Porque para comienzo nos va a librar de una gran tribulación en la tierra, porque nos va a tener a su lado, donde minutos estamos a su lado y el gozo es inefable, la tranquilidad, la paz y la plenitud es inefable, la sanidad viene a nuestros corazones. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cómo será estar entonces para siempre contigo, sumergido en tu presencia, haciendo de la mano contigo todas las cosas que vendrán? Porque nos tomas en cuenta, papá, en cada detalle. Y siguiendo por venir a disfrutar a tu lado, Jesucristo, como único gobernante y rey, como único presidente de toda la tierra, de una tierra creada por ti y restaurada a su inicio como huerto de Edén. Una tierra donde otra vez veremos lo que un día Adán y Eva dejaron de ver. Esa tierra creada y sembrada por ti para nosotros. Vivir 1000 años en esa tierra reedificada y restaurada en tu presencia, y sin ninguna presencia del maligno que nos angustie, que nos perturbe o nos moleste, sin ninguna maldad en los animales, sin ninguna maldad en nuestros corazones. Nuestros cuerpos ya redimidos, transformados por cuerpos incorruptibles y celestiales, para estar allí contigo para siempre. Señor, gracias por darnos a conocer estas cosas. Te doy toda la gloria y la honra. Jamás hubiésemos entendido y aprendido estas cosas si no hubieses tomado tú, Jesucristo, del Padre, y nos las hubieses mostrado. Porque es a quien tú se lo quieras revelar, es a quien tú se los quieras mostrar. Yo te pido que esta hermosa iglesia, que tiene un corazón inmenso y hermoso, y que tiene su fe y su esperanza puesta en ti, todos, mi familia y la iglesia, pongamos toda nuestra esperanza y confianza en tus promesas. Dios mío, que atesoremos estas cosas como un tesoro invalorable que has preparado para nosotros. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. A Él, dáselo a Él, Él se lo merece. A ti la gloria, precioso Dios. Gracias, bendito sea tu nombre. Gracias. Quizás en medio de nosotros hay alguien que con una oración le quiera decir a Jesús: yo quiero que tú seas mi Salvador, yo quiero aceptarte como mi Salvador. Si hay alguien que quiera hacerlo, levanta su mano y yo oro contigo. Estoy dispuesto a orar contigo. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador? Ok, Dios te continúe bendiciendo. A Dios la gloria.